Gloria. Bueno, vamos a comenzar hoy este día. Vamos a orar para darle gracias a Dios y que Dios sea el que nos guíe en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, de poder estar aquí con el propósito de aprender, Señor, de buscar de tu palabra, buscar más de ti, sabiendo que cuando nosotros buscamos de ti te encontramos, porque tú, Señor, deseas que te busquemos, deseas que nosotros anhelemos estar contigo y es el lugar perfecto para nosotros. Pedimos que en esta noche tú estés con nosotros, que todo lo que aprendamos sea de bendición y sea siempre, Señor, para la gloria y la honra tuya. Pedimos por aquellos que no han llegado o que vienen en camino, Señor, o también aquellos que no podrán estar, que tú estés con ellos y que los bendigas igualmente. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a empezar con los atributos morales de Dios. La semana pasada nosotros tocamos el tema de los atributos activos, pero ahora vamos a ver los atributos morales. Quiere decir aquello que tal vez no es algo que nosotros necesariamente vamos bueno, por decirlo así, a ver, pero es algo que existe, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tocar este tema. Para ello vamos a leer el versículo clave que tenemos aquí, Isaías 6:3, y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a aprender qué importante es ver estas diferentes formas en cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios es, ¿verdad? La semana pasada tocamos aquellos que eran, sin duda, las cosas que Dios, cómo es que Él funciona. Y aquí es cómo es que Él, por decirlo así, cómo utiliza todo lo que Él es. Digamos, Él es todopoderoso, Él es todo conociente, conoce todo. ¿Cómo es que Él hace para hacer todo eso, verdad? Los atributos morales de Dios son las cualidades que describen a Dios moralmente y su trato que tiene con la humanidad. Estas cualidades se dan también en nosotros como criaturas morales que somos. A continuación estudiaremos algunos de estos atributos morales. Primero veremos bondad. Bondad, pues todos conocemos, es ser bueno. Pero una cosa es ser bueno por decisión, ¿verdad? Nosotros decidimos ser buenos. Nosotros cuando vemos algo, vemos una situación, nosotros actuamos de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros, sea que se nos enseñó, sea que hay algo que nos dice en nuestro interior que hagamos algo, o tal vez como hoy vemos, ¿verdad? Hoy en día, mucha gente hace cosas buenas para ponerlo en el internet y que se vea por todo el mundo. Entonces, la bondad para nosotros es algo que nosotros definimos por la acción. Pero tenemos que ver qué es la bondad de Dios. La bondad de Dios no es solamente las acciones, sino define por qué Él hace todo. Mientras que nosotros definimos bondad por lo que hacemos, Él es la razón que lo hace, ¿verdad? Entonces, miremos eso. La bondad de Dios quiere decir que la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Esta cualidad de Dios dispone a tratar a sus criaturas bondadosamente y generosamente. Como sus demás atributos, su bondad es infinita, eterna e inmutable. Dios es tan bueno ahora como lo fue en el pasado y lo será en el futuro. La bondad de Dios no tiene límites, pero más que todo no tiene, así como nosotros, Dios me los bendiga, así como no tiene Dios principio y fin, su bondad no tiene principio y fin, ¿verdad? Muchas veces se toma la idea de, bueno, ¿qué tan bueno puede ser una persona? ¿Qué tanto puedo hacer yo hasta que se me agote, verdad? Todos hemos llegado a un punto en el cual podemos ser buenos con alguien y llega un tope, ¿verdad? Llega un punto en el cual nosotros decidimos, sea por algo que pasó, sea por cosas que sucedieron, sea por opiniones diferentes, cambiamos nuestra mentalidad y decimos, bueno, hasta aquí terminó, ¿verdad? Nosotros le ponemos fin a nuestra bondad, nosotros le ponemos límites, le ponemos diferentes cosas para nosotros decir cuándo puedo ser bueno. Dios es siempre bueno. Y es así. No hay el que sí, el que no. Muchos dirán, bueno, Dios ha hecho cosas malas, ¿no? Dios ha hecho cosas de acuerdo a la desobediencia del hombre, pero Él siempre ha sido bueno. Ahora miremos esto.
En el Salmo 145, 6, 7, vemos en este canto, dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. En Lucas 18, 9 nos dice, nadie es bueno sino solo Dios. Aquí Jesús nos ayuda a definir y entender cómo somos nosotros. Porque nosotros le podemos decir a muchas personas, o a veces nosotros queremos identificar a alguien dependiendo cómo son. Bueno, yo soy bueno, yo soy malo, ¿verdad? Uno a veces dice, bueno, aquel que es bueno va a ir al cielo, y aquel que es malo va a ir al infierno. Pero nosotros conocemos que uno puede ser bueno, todavía ir al infierno. Entonces, ser bueno no es algo que nosotros podemos usar para el humano, sino que lo usamos, pero no es la realidad. Porque, como dice Cristo, nadie es bueno. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros nacimos de algo diferente. Nosotros nacimos pecadores. Nacimos teniendo la capacidad de pecar. Dios no tiene la capacidad ni nunca pecará. Dios es bueno en la definición. Quiere decir que si nosotros queremos ver qué es ser bueno, es ser como Dios. ¿Acaso podamos nosotros ser como Dios en ese sentido, verdad? Porque nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, ¿acaso Dios no hay ira de Dios, no hay enojo de Dios? ¿Verdad? Pero tenemos que ver qué es ser bueno de acuerdo a lo que Dios hace. Y ahora miremos unos cuantos versículos más y vamos a darle un poco más de seguimiento a ello. Veamos ahí Salmo 106, 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después el 2 dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su nombre. Reprendió al mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas de sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Ahí vemos una parte. Aquí David está ahí dando a conocer quién es Dios, cómo es su bondad. Y él usa como ejemplo la rebeldía de Israel. Entonces, ¿cómo es que la rebeldía de Israel nos puede ayudar a ver la bondad de Dios? Dios es bueno en este sentido. ¿Qué era la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? El propósito era llevarlos a la tierra nueva. Ese era el destino final para ellos. Él lo que quería es que ellos pudieran, vamos a cerrar aquí para aquí. Él lo que quería es que ellos llegaran a ese punto de una forma u otra, ¿verdad? Ahora uno dirá, bueno, ¿por qué es que Dios no permitió que ellos llegaran rápido, ¿verdad? ¿Por qué es que hicieron vueltas? ¿Por qué es que llegaron al punto que pasaron 40 años y todavía no llegaban? Bueno, también la bondad de Dios tiene que saber por qué es bueno y con quién es bueno. Él es bueno en completo, Él es bueno todo el tiempo, pero la desobediencia es la que acarrea consecuencias, ¿verdad? Por decirlo así, cuando uno es bueno, mis padres, a mí personalmente, no me daban necesariamente dinero, ¿verdad?, todas las semanas, pero yo sí, digamos, si yo me portaba bien, yo podía obtener ciertas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba si yo me portaba mal? Habían ciertas cosas que yo necesitaba y ellos me las iban a comprar. Por ejemplo, yo puede que me portara mal, pero al principio del año siempre me compraba un par de zapatos, ¿verdad? Porque, pues, uno cuando es de niño, va creciendo, pues los zapatos los deja o los destruye, ¿verdad? Entonces ya los zapatos, aunque fuera bueno o malo, ahí estaban.
Pero habían otras cosas que necesitaba ser bueno. Necesitaba yo ser obediente para recibir mis regalos, cositas así, ¿verdad? Uno dirá, bueno, ser bueno quiere decir que yo estoy buscando una recompensa. ¿Y cómo es que la desobediencia es atada a esto? El pueblo de Israel se le había dado una oportunidad de recibir toda la bondad de Dios. Solo imagínese, si usted en su vida le dicen, yo te voy a ayudar a llegar a tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Puede que su sueño sea, no sé, tener una granja tanto y tanto grande. Puede que su sueño sea ver a sus hijos en esta área. Cualquiera que sea sueño. Dios le dice, te puedo llevar a que tú llegues a este sueño, pero tienes que ser obediente. Si no eres obediente, esto siempre pasará, pero tú no lo verás, porque tú fuiste desobediente. Entonces, la bondad de Dios siempre fue, porque al fin, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Llegó. ¿Pero llegó quién? La descendencia. Entonces, Dios cumplió con su promesa. Pero desobedecieron los que fueron, los que salieron, y ellos pagaron el precio. Pero la bondad de Dios siguió. Porque si Dios hubiera dicho, bueno, entonces porque desobedecieron, no los voy a dejar que entren a la tierra prometida, nadie, entonces ya fuera diferente. Pero Dios cumplió con su promesa. El problema es que aquellos que desobedecieron, uno dirá, fue malo con ellos. No, Él fue bueno. Él les dio toda oportunidad. Él no dejó que nadie muriera de hambre. Él no dejó que nadie muriera de sed. Él no dejó que nadie muriera por enfermedad. Ellos murieron de vejez. ¿Por qué? Porque desobedecieron, ¿verdad? Entonces la bondad de Dios es perfecta. En ese sentido, uno puede decir, bueno, ¿qué es ser bueno? Ser bueno es saber que todo lo que hará lo va a cumplir a la letra, ¿verdad? Ahora miremos esto. Para entender esto tenemos que saber qué tanto puede Dios ser bueno. Miremos a Santiago 1:17. Vamos a leer ahí el versículo y unos cuantos más. Santiago 1:17 dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no cambia. Todo lo que es bueno viene de Dios, ¿verdad? Uno dirá, bueno, ¿cómo podemos saber que lo bueno viene de Dios? Solo analicemos qué es ser bueno, ¿verdad? Para algunos ser bueno es aquel que da, ¿verdad? Aquel que da, sea su tiempo, sea su dinero, sea comida, sea hospedaje. Aquella persona la categorizamos, decimos, tú eres de la categoría buena. Si alguien es malo, es aquel que es egoísta, es aquel que es, ¿verdad?, que no quiere dar, no quiere aflojar, ¿verdad? Diferentes personas. Pero la realidad es que tenemos que saber qué define ser bueno. Y aquí la palabra en Santiago nos está hablando de algo muy importante. Y aquí nos está hablando de aquel que hace la palabra de Dios. Ahí en el 17 nosotros vimos de dónde viene. Pero ahora miremos el 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, diciendo Dios, de su voluntad, siendo bueno Él, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir que nosotros nacimos de nuevo a poder tener la capacidad de ser buenos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que tenemos la capacidad de ser buenos? Porque ahora podemos aprender, seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Él es bueno. Nosotros no somos buenos, pero Él sí. Entonces, por medio de Él, ¿qué podemos hacer? Hacer las cosas buenas. Ahora, tenemos que entender por qué es que nosotros no podemos decir nosotros somos buenos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, yo puedo decir yo soy bueno, ¿verdad? Bueno, yo hago buenas cosas, pero hay maldad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Solo piensa en esto. ¿Cuántas veces usted ha pensado algo, digamos, negativo, algo feo, que a nadie más se lo va a decir, ¿verdad? Ahora la pregunta que usted puede hacerse en este momento es, ¿Dios pensaría lo mismo?
Y ahí encontramos la respuesta. ¿Podemos ser buenos nosotros? Tenemos buenas acciones, tenemos buenos espíritus y podemos nacer de nuevo para poder hacer cosas buenas. Pero nosotros solamente podemos ser buenos si estamos ¿dónde? En Cristo, en Dios. Fuera de Cristo, en nuestra humanidad, estamos perdidos. Pero en Cristo pasa algo diferente. Es igual, y vamos a ver la santidad entre poco. Funciona muy similar. Dios es bueno porque Él es bueno. Nosotros hacemos buenas cosas porque Él permite que hagamos buenas cosas. Ahora, vamos a terminar la bondad y leamos en Romanos 8:28. Ahora usted se preguntará, bueno, entonces quiere decir que yo nunca voy a ser bueno. No necesariamente, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que saber de dónde es que nosotros recibimos la habilidad de ser buenos. Y es en Dios, es en Cristo. Porque fuera de Cristo podamos hacer cosas buenas, pero no podemos recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Ahora miremos aquí, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cómo es que funciona la bondad de Dios? En Dios. Entonces, ¿puede ser Dios bueno si yo no estoy con Él? Dios es bueno, ¿verdad? Pero yo no lo voy a ver. ¿verdad? Y ahí es donde está la situación. Dios siempre es, pero tenemos que saber cómo nosotros podemos recibir. Ahora miremos santidad. La santidad de Dios significa que Él es separado de todo lo que es sucio y malo, que Él es positivamente puro y así distinto de todo lo demás. La santidad de Dios se puede considerar de dos maneras. Por una parte, Él se opone y aborrece todo pecado y toda impureza. Por otra parte, la santidad de Dios es su estado permanente de excelencia moral. Dios está totalmente libre de maldad y es absolutamente perfecto. Toda ley y perfección moral tiene su base en el carácter de Dios. Había un chiste en un programa de televisión que estaba viendo y cada persona estaba a punto de decir una mentira y venía un hombre y le decía, hey, Dios está mirando. Y entonces la persona cambiaba y decía, no, pues voy a decir la verdad. Y él lo hacía por chiste y dice, voy a ver cómo puedo usar esto. Y ahora pensemos esto. Si Dios nos está viendo, si Dios está mirando, Dios está observando todo, tenemos que saber por qué es que afecta eso, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Él es santo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir santo? Solo pongamos el ejemplo de nosotros poder tener la oportunidad de acercarnos a Dios. ¿Por qué es que nosotros tenemos la habilidad de llegar a la presencia de Dios? La única razón. La única razón, porque nosotros hemos reconocido el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Es Cristo, ¿verdad? Y es la única razón. Pongámoslo así. No sé cuántos han tenido que llegar a bueno, todos vivimos la pandemia, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, incluso en eso, hubo lo que es cuando alguien está en una situación, en un estado de extremo, de isolation, de estar solo, ¿verdad? Quiere decir que esta persona tiene algo que no es contagioso. Entonces la persona, si entra alguien así nomás, es un peligro, porque dice, bueno, tú puedes agarrar lo que él tiene y lo puedes pasar. Entonces se creaban, ¿cómo se dice? Hay trajes que uno se puede poner que completamente lo cubren, completamente lo libran de que nada puede llegar. En ese traje uno puede entrar a una situación y estar bien, ¿verdad? Sin molestia, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto. Si nosotros queremos llegar a Dios, podemos llegar nosotros así como somos ahorita, hombres de carne. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Solo recordemos lo que pueden recordar lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con una persona que entraba al lugar santísimo que no fuera aquel designado para entrar? ¿Moría cuánto? Inmediatamente. Moría instantáneamente. ¿Por qué? Porque la persona, al pisar en este lugar santísimo,
Mire, ahora, ¿estaba hablando de alguien que era pecador? No, estaba hablando de alguien que no era autorizado para estar. Nosotros, sin Cristo, no podemos entrar a la presencia de Dios, porque somos pecadores. Pero la sangre de Cristo lo que hace es que nos cubre, nos limpia, y ahora nosotros podemos entrar, no porque seamos buenos, sino porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo no podemos entrar. Entonces tenemos que saber cómo es la santidad de Dios. Dios es santo completamente. No hay excepción, no hay una parte donde uno diga, aquí es donde Dios no es santo. Dios es santo en todo momento, en todo lugar. Y si nosotros queremos llegar a Él, tenemos que saber que tenemos que ir por Cristo. Ahora vamos a explicar y ver más a fondo la santidad de Dios. Dios mismo es el Santísimo, se llama el Santo de Israel, como dice en Salmo 71, 22. Los serafines alrededor del trono de Dios claman, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Vamos a ir a Isaías y vamos a ver un poco más a fondo lo que nos quiere dar a conocer Isaías. Me viene el mapa, aquí estamos. Y dice ahí, como lo leímos, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora miremos qué es lo que está pasando aquí. Después, si vamos más adelante en el 4 y el 5, dice, y los quiciales que de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba aquí pasando? ¿Qué es lo que reconoció en este momento? La primera cosa que él vio. Bueno, más que eso, yo no debo de estar aquí. ¿Por qué? Él lo dijo. Él reconocía, ¿por qué estoy aquí? Porque yo no puedo estar aquí. Yo mismo tengo labios inmundos y vengo del lugar donde la gente tiene labios inmundos. Quiere decir, personas que hablaban diferentes cosas. En ese momento inmediatamente se reconoció, este lugar yo no debo estar. Solo imagínense, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, qué bonito sería ver la presencia de Dios. Pero qué feo sería ver la presencia de Dios de la forma inadecuada, ¿verdad? Porque ver la presencia de Dios en la forma inadecuada quiere decir, yo no merezco estar aquí. Pero qué bonito es saber que nosotros podemos llegar a Cristo, llegar a Dios, porque Cristo nos da ese permiso, nos da esa habilidad, que por medio de Él podemos entrar a su presencia. Ahora, ¿por qué es importante esto, verdad? Miramos ahora lo que dice a continuación, para darle un poco de conclusión a este pensamiento. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no solamente fue llamado de una forma muy especial, pero pasó algo. Muchas personas fueron escogidas para oír la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para dar profecías, pero a Isaías se le tocó algo muy importante. Y todos conocemos, ¿verdad?, que la profecía que se le dio a Isaías, hoy la conocemos como una de las más revelantes, ya que por él conocemos lo que vinimos a conocer de Cristo. Pero mire el proceso que él tuvo que pasar para simplemente saber, yo soy escogido por Dios. Llegó a la presencia de Dios e inmediatamente él reconocía que él no debía estar ahí, él no era merecedor de estar ahí, pero llegó un serafín que dice con un carbón, y solo imagínense cómo lo recogió este carbón, y dice que no se lo tocó a la mano, sino que con tenazas vino y se lo puso, y ahora tú eres limpio de tus pecados.
Lo limpió. Lo limpió. Quemó todo lo malo, ¿verdad? Esto es antes de Cristo. Pero todavía para llegar a Dios antes de Cristo, alguien necesitaba pasar un proceso. Limpio de sus pecados, apto para estar en la presencia de Dios. Entonces, la santidad de Dios es así. Es perfecta. Nosotros en Cristo somos justificados. En Cristo, por Cristo, sí. Cristo. Para entender qué tan santo es Dios, es pensar, bueno, es un lugar donde yo no puedo entrar si no voy preparado, si no voy con Cristo, ¿verdad? Muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué es tan importante el altar que nosotros tenemos, o el predicar, o el ministrar, digamos, ministerio de alabanza, o una persona que está enseñando, o una persona que está predicando? ¿Por qué es importante que sea con la palabra de Dios? Porque se debe de tener cuidado, ¿verdad? Aquí nosotros estamos en una escuela de líderes, y esto es para entender cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Cuando yo hablo de Dios, yo estoy dando a conocer a alguien algo que es santo. Entonces, si yo quiero dar a conocer algo que es santo, yo tengo que saber por qué lo hago y de quién hablo, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, Dios, y todo esto es verdad. Bueno, Dios es mi amigo, Dios es con el que yo me puedo llevar. Bueno, Dios es nuestro amigo, pero Él es santo, completamente santo, ¿verdad? Nosotros podemos tener amigos que no son santos. Un amigo es aquel que yo puedo hablar, yo puedo hacer chistes, yo puedo hacer diferentes cosas, pero con Dios podemos ser amigos en una forma muy diferente, ¿verdad? ¿Qué es una amistad? Una amistad es conocerse, es interactuar y es tener comunicación. ¿Por qué es que podemos ser amigos con Dios? Porque podemos nosotros interactuar, podemos tener comunicación y podemos tener todas estas cosas. Pero tenemos que saber quién es Él. Él es santo. Pensemos en esto. Si yo quiero hablar de Dios, yo tengo que saber cómo lo voy a hablar, porque yo lo que hable de Él tiene que ser perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cometo un error al explicar algo de Dios o al hablarle a alguien de Dios? ¿Qué es lo que he hecho yo en ese momento? Y esto es, digamos, todos conocemos lo que dice la palabra de Dios sobre un profeta que no viene con intenciones correctas, un falso profeta, un predicador que viene con un sentido diferente. ¿Por qué es un pecado y por qué es tan peligroso eso? Porque cuando nosotros predicamos de Dios y no hablamos correctamente de Dios, nosotros estamos queriendo quebrar la santidad de Dios. Y al hacer esto, nosotros estamos cometiendo un error. Solo miramos lo que tuvo que pasar con Isaías para él poder predicar la palabra de Dios. Se le tuvo que quemar, limpiar los labios para él poder entonces hablar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hemos pasado ese proceso para poder hablar de Dios? Pero nosotros lo hacemos porque ahora somos lavados por la sangre de Cristo. Pero no quiere decir que Dios es diferente, es el mismo santo. Si yo voy a hablar de Dios, tengo que saber lo que voy a hablar. Porque es importante estudiar cuando uno va a hacer cualquier cosa. Porque si uno estudia, uno conoce. Y cuando uno conoce, puede hablar correctamente. Porque lo diferente, lo difícil es personas que quieren dar a conocer un pensamiento de ellos y usan la Biblia para llegar a ese punto. Porque entonces lo que están haciendo es como decir, digamos, el vino, ¿verdad? El vino, lo que uno no debe hacer es nunca lo debe mezclar ¿con qué? Con agua. ¿Por qué? No sirve, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es esto? Uno dirá, bueno, ¿por qué es que no se mezcla el vino con el agua? Bueno, porque el vino, siendo que es, ¿verdad? Solo miremos el proceso. El proceso es este. Para que una uva funcione para hacer vino, ¿qué se tiene que hacer? Aquellos que conocen, ¿verdad? En primer lugar, tiene que ser escogida, ¿verdad? La uva no es cualquier uva. Usted no puede ir a agarrar unas uvas del mercado y decir, voy a hacer vino. No van a funcionar. Esta gente que tiene viñedos, lo que hacen es que ellos van por muchos lugares escogiendo la uva perfecta. Y ya cuando tienen la uva perfecta, tienen que empezar el proceso de sembrar la uva, que dé la uva, y después que la uva esté lista, la tienen que fermentar, ¿verdad? Ya cuando está fermentada esa uva, entonces pueden sacar lo que es el vino. Este vino, ¿qué proceso lleva este vino? Lleva años, ¿verdad?
Este vino no lleva 10 minutos para hacer, lleva 10 años para hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno lo mezcla con agua? Le quita todo, es como decir, todo el trabajo que hizo aquel viñero para hacer este vino, lo borró, ¿verdad? Entonces, Dios Jesús nos da este ejemplo para entender algo. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios es. No podemos decir, bueno, Dios es santo, pero también permite ciertas cosas. No, Dios es santo. Él así es. Y si Él es santo, así va a ser tratado. Nunca para de ser santo. Puede que yo tenga opinión, puede que yo tenga la forma de pensar, pero Dios es siempre santo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender la santidad de Él para correctamente hablar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios. Nunca podemos nosotros decir, bueno, lo voy a hacer a medias hoy, porque Dios nunca es a medias. Dios siempre es santo completamente. Ahora, vamos a darle un enfoque más a esto. Miremos en Salmo 99, 9. Mira lo que dice 9. Salmo 99, 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora miremos, antes de leer, vamos a leer lo que dice el 1 y después el 6. Dice el 1: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Después le dice a Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocan a Jehová y Él les respondía. Primero tenemos que saber qué tan santo es Dios, ¿verdad? Aquí nos da a conocer la santidad de Él. Aquel que entiende que Él es santo y qué tan santo es, Dios habla con ellos, les responde, ¿verdad? Primero tenemos que saber qué tan santo es. Él es tan santo que está sobre los querubines, quiere decir que Él está sobre todo. Y después, además de eso, Él también hace temblar a los pueblos. ¿Por qué? Porque Él es, ¿verdad? Y después nos deja saber, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. Aquellos que conocían que Él era santo, Él respondía. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi palabra, para lo que yo predique, para lo que yo enseñe, para lo que yo cante, lleve el peso de Dios? Bueno, tengo que conocer quién es Dios. Si yo conozco quién es Dios exactamente, entonces yo lo puedo comunicar a Dios correctamente. Y cuando yo comunico a Dios correctamente, Él responde. Y es así de simple. A veces nosotros nos complicamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer para verdaderamente aprender la palabra de Dios? Muchos dirán, bueno, yo tengo que ir a un seminario para estudiar todo. No, tenemos que conocer de Dios, pero más que todo tenemos que conocerle a Él. Tenemos que definirlo correctamente. Una de las enseñanzas que me gusta más es y esto es, muchos lo han dicho, pero me recuerdo en un instituto me dijeron, y es, ¿cómo sabes que tú conoces un tema correctamente? ¿Verdad? Porque a veces podemos explicar algo a como lo aprendimos, ¿verdad? Y es diferente al conocer algo. Por eso les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Si alguien le quiere explicar, bueno, a mí me toca, ustedes todos saben que yo tengo padres, pero ellos a cada rato me preguntan cómo hacer algo en el teléfono, ¿verdad? Entonces, algunos son los que llaman, algunos son los que son llamados, ¿verdad? Creo que Carlitos es el que le llaman, ¿verdad? Hey, ¿cómo se hace esto, verdad? Ahora, si yo le quiero dar a conocer a mi padre cómo se hace algo en el teléfono, hay muchas formas de poder hacerlo, ¿verdad? Yo le puedo decir como yo lo pienso. Bueno, papi, solo vete a este lugar y ya. Ahí está, ahí vas a ver la función que tú estás buscando. Pero nosotros tenemos que pensar a veces, bueno, ¿cómo es que yo lo puedo explicar para que la persona lo conozca en sus términos, ¿verdad? Porque yo me recuerdo la primera vez que le dije a mi mamá cómo escribir un correo. Le dije, tú vas a ir a hacer este correo, tu correo va a estar at gmail.com. Y me dice mi mamá, ¿y qué es eso?
Y dice, ¿por qué me dices @gmail.com? Y le digo, no, perdón, @gmail.com. Así es. Entonces, yo no lo puedo hacer pensar que ella entiende las cosas como yo lo pienso. Tengo que llegar al punto de ellos, ¿verdad? Entonces, una de las enseñanzas que me dio es, si tú puedes conocer un tema, tú se lo puedes explicar a un experto y a un niño de 5 años. Y le puedes dar el mismo punto, ¿verdad? En diferentes formas. Pero si tú no eres experto, no vas a saber hacerlo, sino cómo te lo explicaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo voy a dar a conocer a Dios, yo tengo que conocer a Dios. Porque si yo voy a dar a conocer a Dios y yo solamente leo la palabra de Dios y se la leo a alguien, le digo, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, muy bien, así dice la palabra de Dios. Pero ¿tú conoces a Dios exactamente para poder tú predicarlo? ¿O solamente estás leyendo? Porque leer, muchos podemos leer. Pero ¿cuántos podemos decir, yo conozco a este Dios y por eso te lo puedo predicar, por eso te lo puedo enseñar, por eso es que yo puedo cantar de Él? Porque esa es la diferencia. Porque cuando nosotros lo conocemos, mire, usted puede hacer sentir a Dios a un niño, como a un adulto, como a un inconverso, como a una persona que ya tiene 50 años en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios correctamente, ese mensaje siempre cae. Ese sentimiento siempre cae. Y eso es conocer quién es Dios, santo. Conocer su santidad, entender su santidad. Ahora, si queremos entender su santidad, tenemos que nosotros buscarlo en la forma correcta, ¿verdad? Vamos a leer en Salmos 24:3. Dice, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Después dice el 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan de tu rostro, oh Dios de Jacob. Para nosotros saber quién, a dónde lo podemos encontrar, aquí nosotros había un tiempo en el cual Dios se encontraba en una forma específica, ¿verdad? En el pueblo, para el pueblo de Israel se les dio una forma fácil de encontrar a Dios, en el monte de Jehová y ya más adelante en el templo de Jehová. Ahí lo encontrarás. Ahora, nosotros ahora entendemos cómo funciona Dios. Él se puede ser encontrado en cualquier momento. Pero en ese tiempo no era así, no porque no existía de esta misma forma, sino porque Dios tenía unas reglas para ellos. Todavía no existía el sacrificio de Cristo que nos ayuda a nosotros a buscar de Dios, sino que existía lo que era la ley. Pero existía todavía y es igual ahora. Dios mora donde Él escoge como un lugar santo. Entonces ahora miremos esto. ¿Dónde es el lugar santo que Dios escoge para nosotros? La respuesta de muchos es el santuario, es el altar, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, sí, es el altar. Y la respuesta para muchos será mixta, ¿verdad? Que uno dirá sí y uno dirá no. Pero la respuesta correcta es no, no es el altar. ¿Cuál es el lugar santo que ha escogido Dios para morar? Somos nosotros. Entonces usted quiere decir, bueno, ¿dónde yo puedo encontrar el lugar santo? ¿Dónde yo voy a encontrar a Dios morar en su santidad? Muchos buscan el altar, muchos buscan, dicen, ahí es donde está Dios. Pero no, Dios está en nosotros. Cristo vino a hacer eso. Cristo vino a hacer esto, a convertirnos a nosotros el lugar donde Dios mora. ¿Por qué es importante saber esto? Muchos dicen, bueno, yo voy a ir a buscarlo a Dios en el lugar santo. Ahora, que hemos nosotros dedicado el altar para adorar a Dios es una cosa. Nosotros decidimos, este lugar para nosotros va a ser escogido. Pero donde Dios se encuentra, Él lo escogió y Él con Cristo, Él vino a darnos a nosotros, a Cristo, su salvación, al Espíritu Santo que mora en nosotros para que nosotros podamos ser santos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a ser como Dios? No. Vamos a tener la oportunidad de que Dios entre en nuestro corazón y podamos nosotros tener comunicación con Él.
Por eso tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien. Tenemos que saber esto y entenderlo, ¿verdad? Porque una cosa es conocer esto y no estar, ¿verdad? Muchos saben lo que es la buena, la buena dieta, ¿verdad? Pero no la siguen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es bueno comer McDonald's todos los días? No, para nada. Pero hay gente que hoy lo pueden hacer, que lo hacen. O comen, no, McDonald's, pero chuchería, cosas que no sirven. Y lo hacen, ¿verdad? Entonces, hay personas que lo conocen, pero todavía no lo hacen. Entonces, nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer la santidad, podemos nosotros mismos tener la oportunidad de tener a Dios dentro de nosotros, pero si no lo hacemos, no estamos nosotros entrando en esa santidad que Dios quiere para nosotros. No la practicamos. Entonces, tenemos que ver qué importante es esto, porque el lugar santísimo ha cambiado. Ahora miremos, vamos a leer cómo era antes para dar a entender la importancia. Éxodo 26, 33. Vamos a ver cómo ustedes piensan que nos fuera a nosotros en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que todavía fueran ministros, verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios. En el 33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás, y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio, sobre el arca del testimonio y en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. ¿Cuántos creen que nuestro altar está a la medida? Ahora, y quiero que piensen en esto, quiero que lo piensen bien. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de un templo? Pero ¿es un templo? ¿Es un lugar fijo? No, está hablando del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Eran tiendas. Ahora, solo quiero que imaginen esto. ¿Qué se les pedía? ¿Se les pedía algo fácil? Pero se les pedía que se moviera esto. Entonces, ¿qué pasaba cada vez que ellos elevaban este tabernáculo? Tenían que hacer esto igual a la medida, exactamente como lo pedía Dios. Entonces, ¿qué es lo que requiere Dios para que algo Él pueda estar en ese lugar? Excelencia, lo mejor, ¿verdad? Entonces, si esto es lo que pidió Dios para su lugar santísimo, en su tabernáculo, ¿verdad? Uno dirá, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso nuestro altar está suficiente? No, no se trata de ese altar, hermanos. Ese es hoy en día, pues nosotros lo usamos como una tarima, ¿verdad? Esta perfección, ¿dónde debe estar? En nosotros. En nosotros. Porque el templo, ¿cuál es? En nosotros. El lugar santísimo, ¿dónde está? En nosotros. Si nosotros queremos buscar a Dios, yo tengo que estar santo. Yo no puedo decir, yo soy pecador, entonces yo voy a venir, porque ¿quién es el que cree así? El católico, ¿verdad? El que dice, cometí todos estos pecados, voy a ir a la iglesia, voy a ponerme enfrente del santo, voy a pedir bueno, yo no sé, porque nunca fui católico, ¿verdad? Voy a hacer mis oraciones, todo lo que voy a hacer, y entonces voy a... No sé, ¿verdad? Voy a rezar 10 por la noche. Porque ellos piensan, ahí está la santidad. Pero nosotros conocemos que no es así. La santidad está en nosotros, pero nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo. Entonces, si yo quiero conocer cómo era Dios, el lugar santísimo era el lugar donde la gloria de Dios descendía.
La gloria de Dios puede descender en mí. Pero para que descienda en mí, yo tengo que estar bien. que practicar. ¿Verdad? Entonces uno dirá, bueno, esto es muy complicado. Esto es mucho. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Él nos pide que nosotros obedezcamos en ser santos como Él. ¿Verdad? Ahora miremos esto. El atributo de la santidad también debe de existir en los cristianos. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pablo nos anima a purificarse de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para perfeccionar la santidad de Dios. 2 Corintios 7:1. Lo vamos a leer. Segunda Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una palabra muy importante aquí es perfeccionando. ¿Qué quiere decir? Que no es Buscando la perfección, ¿verdad? En búsqueda. Porque es diferente decir, bueno, ahora soy perfecto en Dios y ahora puedo hacer estas cosas. No, no somos perfectos en Dios, sino que estamos buscando la perfección. Y en la perfección, perfeccionándonos, quiere decir, aquí es donde yo puedo hacer aquello. Les voy a leerlo como lo dice aquí en la nueva versión internacional. Dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de de lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es diferente, pero nos ayuda a entender. No somos perfectos. No hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a la perfección de Dios. Ahora una pregunta clave. Este no es el examen, pero ¿vamos a llegar nosotros a esta perfección en esta vida? en esta vida, no. En esta vida no. Pero pues, si somos fieles y seguimos, entonces cuando ya estemos con eso, vamos a llegar a la perfección. Ahí es donde está, ¿verdad? ¿Vamos a llegar nosotros a este punto en esta vida? No. Porque ¿qué es lo que siempre tendremos en esta vida que nos va a quitar? El cuerpo, la carne, ¿verdad? La mente que tenemos. Pero llegará un día donde sí, seremos transformados y hechos perfectos. Pero el camino es el camino que nos lleva a Él, ¿verdad? Si yo quiero llegar a Dios, tengo que estar en el camino. No puedo decir, bueno, yo aquí en esta tierra no puedo ser perfecto, así que no voy a tratar. No. Yo tengo que estar en el camino. Tenemos que buscar. Como dice aquí, a mí me gusta cómo lo dice porque nos ayuda a entender algo. Dice, a completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Cuándo lo vamos a completar? Cuando estamos con Él. Es como decir, bueno, ¿a cuánto les gustan las cosas incompletas? A nadie, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos trabaja en casas, ¿verdad? ¿Cuántas casas le permiten a usted que entregue sin completarlas? Ninguna, ¿verdad? Porque le llaman, ¿verdad? Un clavo que le falta. Con un clavo que le falte le van a llamar, porque ellos no permiten una casa sin terminar. No pasa. Así mismo nosotros no podemos esperar, bueno, voy a llegar a Dios a medias, ¿no? Yo tengo que entregarme a Dios, yo tengo que buscar la santidad de Dios, y si quiero buscar la santidad de Dios, tengo que yo mismo buscar la santidad, querer santo, ¿verdad? Ahora, veamos lo que dice en Efesios 2:21. Dice así: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí, si ven más anterior, habla de lo que ellos, en qué se están basando. Pero miremos esto. Así como un templo tiene que tener una buena fundación, ¿verdad? Antes de que este templo existiera, lo primero que se dio, ¿qué fue? Para aquellos que siguieron el proceso, ¿verdad? Estudiar el terreno. Tuvieron, mire, aquí, si lo que se recuerdan venir cuando era solamente un
lote, ¿verdad? Vacío, había hoyos en todo lugar. No podíamos jugar aquí porque hoyos por todo lugar. Feo, ¿verdad? Y después, al fin, hubo una fundación buena porque se estudió, se arregló para poder tener la fundación, para que ahora podamos tener este templo. Nosotros también tenemos que tener una fundación para poder edificar ahí un templo para nosotros. Quiere decir que yo tengo que saber aquello que es bueno para mí. Yo tengo que hacer mi fundación ¿en qué? En Cristo, ¿verdad? Yo no puedo fundarme en decir, bueno, yo voy a ser un ministro porque yo quiero riqueza. Porque ¿cuál es mi fundación? El dinero. Bueno, yo voy a ser un ministro porque yo quiero la fama. Bueno, mi fundación es la fama, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas cosas? Con todas esas cosas que podemos fundarnos nosotros. Caen, ¿verdad? Hoy en día se conoce de lo que le dicen, bueno, la cultura de cancelación, ¿verdad? Que cancelan a cualquier persona por algo que haga. Si alguien hace algo malo, ¿qué le dicen? Pues te vamos a cancelar, ya no vas a ser famoso. La fama se desaparece. Uno puede ser famoso un día y el próximo ya a alguien no le importa, ¿verdad? Veía una historia de un jugador de basquetbol que era un titular en un punto. Y después de unos años enseñaron fotos de él y estaba en la calle pidiendo dinero porque era drogadicto. La fama se va. Uno puede un día estar en el punto más alto de fama y el siguiente afuera. Si nosotros vamos en las cosas que nosotros deseamos y en eso queremos fundar nuestro ministerio, nuestro llamado, no lo vamos a completar correctamente. Porque, ¿qué es Dios? Es santo, completamente. No podemos mezclar aquello que es santo con aquello que no es santo. No va, no cabe. Entonces, si nosotros queremos que nuestro ministerio sea lo que Él desea para nosotros, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Y es en Él. Veamos el tercer punto. Como dice Mateo 6:23. Buscar primeramente el reino De Dios, todo lo demás, ¿verdad? Justicia. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. La justicia tiene que ver con la ley, moralidad y rectitud. Con relación a sí mismo, Dios es justo. No hay ley en su propio ser o obrar que sea violada por su propia naturaleza. Por ser un Dios justo, es imparcial en sus juicios y nos da lo que nos merecemos. Pero sin olvidarnos que su atributo de misericordia esté disponible para el que quiera el perdón de Dios. Su justicia es perfecta. Y esta es la característica, el atributo de Dios más debatido por ¿quién? Por aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque veamos qué es la justicia de Dios. Miremos la primera ejemplo, es Isaías 45:21. Es Dios mismo quien se adjudicia el nombre de justo cuando reclama su dignidad soberana ante los dioses y hombres. Y ahí nos dice, y no hay más Dios que yo, y Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Bueno, para nosotros lo entendemos, pero para muchos que no entienden y no conocen a Dios, ¿cómo suena esto? Bueno, Él dice que es Dios, entonces por eso es Dios. Pero miremos este punto, la justicia de Dios. ¿Por qué es que nosotros entendemos la justicia de Dios? ¿Quién entiende la justicia de Dios? Solo veamos, ¿quién entiende la justicia? ¿O quién está de acuerdo con la justicia? Pues depende, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Como la miramos, ¿por qué? Porque Porque Dios es justo, pero ¿por qué hace eso? ¿Qué le pasa a esto? La justicia de Dios la entendemos cuando nosotros recibimos el bien de ella, ¿verdad? Es igual como la justicia regular, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han recibido una infracción por hacer algo? Ahora, ¿cuántos la pelearon y ganaron? El que sabe bien de eso es Jonás. Sí, ¿verdad? Mire,
Si nosotros estamos al lado correcto de la justicia, quiere decir el que nosotros deseamos, la entendemos. Y el que no, pues dice, no, la justicia de Dios no existe. Pero tenemos que entender la justicia como Él es. Él es imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Él decide no va dependiendo de quiénes somos nosotros, si nosotros somos hijos o no somos hijos, si nosotros somos buenos o no buenos. Es imparcial. La justicia de Él es perfecta. Pero para nosotros entender qué es perfecto, tenemos que saber, bueno, qué es la justicia, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo es que funciona la justicia de Dios, ¿verdad? Veamos en Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué es Dios? Él es justo, Él es recto. Entonces, ¿por qué dirán algunos? Bueno, no, la justicia de Dios no es correcta. ¿De quién es la culpa que alguien no conozca la justicia de Dios? Porque la queremos, quiere que, o sea, el hombre natural lo que quiere es que Dios acepte lo que nosotros queremos. Eso es, Entonces, porque como estamos haciendo, hagámoslo bien y lo hagamos mal, que Él acepte. Y como no es así, como Él es justo, entonces Él va, por ejemplo, lo que dice allá Romanos capítulo 2:11, porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Quién? Es muy difícil de entenderla, ¿va? ¿No? Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién? Él es Dios. Pero nada más ahora estábamos discutiendo eso con el jefe. ¿Por qué yo tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué yo no soy malo? No hago no, mire, yo no tomo, yo no le pego a mi mujer, no sé usted. Y yo entonces, yo no necesito entrar en esos ruidos que hablan ustedes para que Dios me salve. Pero es lo que usted cree, porque usted cree la palabra de Dios. Pero es que los pecaditos, no es que para Dios no es pecado, sí, que todos son iguales, ¿no? Pero él no quiere, lo que no quiere es la responsabilidad, ¿verdad? Ahora miremos esto. Y voy a hacer una pregunta, y esta pregunta es difícil responder, ¿verdad? Pero tenemos que pensar y tenemos que hablarla. ¿De quién es la culpa de que tanta persona no entienda la justicia de Dios? ¿Es la culpa de Dios? Nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el hombre afuera de la iglesia, ¿qué es lo que está viendo de nosotros? Nuestro ejemplo, ¿verdad? Hacer cualquier cosa está mirando. Todo. Y dice, yo para ser como él, voy a ir. ¿Por qué es que hay personas que no quieren ir a la iglesia? porque habemos malos Ejemplos, ¿verdad? damos mal ejemplo. Hay personas que han dado ejemplo a una persona y ellos vieron ese ejemplo y dijeron, bueno, si eso es Dios, si esa es la justicia de Dios, yo no quiero eso. Entonces, Generalizaron a todos. y ahora, la culpa, podemos culpar, fue él, no. Al fin, como dice Dios, Dios es santo. La corrupción es del pueblo. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Para que nosotros entendamos la justicia de Dios, tenemos que antes de hablar de ella, antes de llegar a ese punto, antes de pensar en ella, tenemos que saber esto. Y que sea punto, que no sea, bueno, pero no. La justicia de Dios es perfecta. Lo que hace Dios es perfecto, es recto. ¿Qué quiere decir recto? Recto quiere decir que así como empezó aquí, así va a terminar allá. No va a irse de un lado para otro.
Entonces, si nosotros aceptamos esto, que Dios es perfecto, que Dios es recto, entonces podemos nosotros hablar de la justicia de Él y aceptar cualquier cosa que pase dentro de su justicia. No podemos nosotros, no podemos nosotros decir, voy a aceptar la justicia de Dios si va con lo que yo quiero. Esa condición que nosotros estamos poniendo es como decir, bueno, la justicia de Dios tiene que ir para mí, a mi lado. Y no puede ser así. La justicia de Dios es perfecta. Ahora, ¿por qué es importante saber y pensar de esta forma? Si yo creo que Dios es santo, y para yo poder recibir de Dios su santidad, yo debo mismo ser santo, entonces la justicia tiene que funcionar de una forma muy similar. Si yo quiero la justicia de Dios, yo tengo que aceptar la justicia de Dios dependiendo cuál sea. No dependiendo cuál sea. Yo debo aceptarla. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que pase algo, yo debo estar bien con lo que Dios va a hacer. Si yo voy a pedirle a Dios, sáname. Esta es la número 1, ¿verdad? Sáname, sana a mi amigo, sana a mi padre, sana a mi madre, sana al que sea. Yo tengo que aceptar que lo que Dios va a hacer es la justicia de Dios. Si Él sana, es la justicia de Dios. Si Él no sana, no es la justicia de Dios. Entonces yo tengo que aceptarlo. Porque si yo no acepto la justicia de Dios como perfecta, como santo, como exactamente como debe de ser, es el principio de la corrupción en mí. Porque el momento que yo diga, bueno, yo le pedí a Dios que Él hiciera algo en mí y no lo hizo. Ese momento es cuando empieza la corrupción. Porque ¿qué es corrupción? Corrupción es aquello que va en contra de algo, ¿verdad? Y empieza a derrumbar algo. Va en contra de algo que es legal. Por ejemplo, ¿qué es la corrupción en las empresas grandes? ¿Por qué es que hay corrupción? ¿Por qué existe la corrupción? Por amor al dinero. Al dinero, ¿verdad? Una persona en un tiempo dijo, bueno, yo quiero un poquito más dinero. Dijo, bueno, mi compañía, les voy a poner el ejemplo de todos aquí conocimos porque vivimos en esta ciudad, lo que pasó con Enron, ¿se recuerdan? Tal vez ellos dos no, pero los demás sí, o tal vez sí, estaban chiquitos. Ahora, Enron, ¿verdad? ¿Por qué fue tan difícil, por qué afectó eso tanto? Porque muchas veces cuando hay corrupción en una compañía, en una empresa, ¿a quién les afecta? ¿O quiénes están involucrados? Algunos, ¿verdad? ¿Y qué hacen para encontrar a los que fueron culpables? Bueno, sacan a los... ¿Pero qué pasó con Enron? Todos. Era una compañía grande y al fin, ¿quién cayó? Toda la compañía, ¿verdad? ¿Por qué es difícil esto? Porque ellos, ¿qué buscaban? Bueno, vamos a buscar una forma de hacer dinero y que el gobierno no sepa Para ellos. y vamos a ser ricos, ¿verdad? Entonces se involucraron a todos y todos empezaron a decir, bueno, todos vamos a meternos y vamos a entrar en la corrupción. ¿Cómo empezó esa corrupción? ¿Cómo debe haber empezado esa corrupción? Pues es que la corrupción es que, vaya, yo soy corrupto, ¿ves? Un ejemplo. Pero están otras personas trabajando a mi lado. Entonces yo, para que ellos no me descubran, yo también tengo que darles a ellos y los estoy convirtiendo en corruptos también. Comisión. Es corruptor. Entonces, y así es como se va llenando y para que no haya, que los vayan a... Contaminamos a todo el mundo. La corrupción empieza con este pensamiento. Yo puedo hacer algo y no ser descubierto, ¿verdad? Yo puedo hacer algo malo y nadie me va a conocer. O peor, yo puedo hacer algo a mi forma de pensar, ¿verdad? Y en corto tiempo. Y así empieza. Porque ¿cómo empieza la corrupción? ¿Empieza en grande? No, empieza en un pensamiento. Empieza, bueno, yo si yo hago esto, me voy a ganar unos $100. Así empieza la primera vez. Y después quiere más y más, ¿verdad? La corrupción en la justicia de Dios es muy similar. ¿Cómo empieza la corrupción en la justicia de Dios? Yo quiero que Dios haga conmigo como yo deseo que haga, ¿verdad? Si yo quiero yo quiero que Dios me use en cierta forma. Yo quiero un llamado, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y si Dios no me usa de esa forma, bueno, yo voy a
hacer como yo quiero, ¿verdad? Yo voy a tomar la posición que yo deseo. Dios, yo le pedí que me llamara para ser, no sé, un predicador. Nunca me dio la oportunidad de ser predicador. Bueno, lo voy a hacer de mi forma, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber la justicia de Dios? Cuando nosotros caminamos rectos en Él, Él nos da un camino bonito para caminar. ¿Y qué empieza a pasar? En nosotros hay algo que es el pecado, es el hombre, es aquello que busca el mal, ¿verdad? Busca aquellas cositas que no son para nosotros. Dios lo que busca en toda ocasión, en toda instancia, es Él busca que nosotros caminemos mejor, que nosotros lleguemos a un lugar bueno. Nosotros buscamos otra cosa. Si Él decidió hacer algo en nosotros es porque Él sabe por qué lo hace. Si Dios no nos quiso sanar, no quiso sanar a una familiar, no quiso usarnos en cierta forma, no quiso darnos cierto cargo, Él sabe por qué lo hizo. Si nosotros queremos hacerlo a la fuerza, nosotros estamos haciendo algo. Estamos diciendo, la justicia de Dios no es para mí. Yo quiero esa línea recta, así como Él es recto, yo le quiero agregar una vuelta. Y en esa vuelta es donde yo voy a caminar. Bueno, ¿qué pasa con una vuelta? En algo recto, el camino de Dios es recto. Y si yo ya le agrego una vuelta, ¿qué pasa? Yo voy para otro lado. Hay peligro. Hay peligro. ¿Y qué pasa cuando ya otros empiezan a seguirme, empiezan a pensar, bueno, sí, está correcto, está correcto? Eso es lo que ha pasado. Por eso es que hoy en día hay personas que no les gusta la palabra de Dios, porque vieron el ejemplo de una persona. Vieron el ejemplo de una persona que tal vez, no sé, fue mal ejemplo. Y dijeron, bueno, esta persona es así, pero es de otra Y forma. la ignorancia de él, culpa a Dios. Culpa a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, Dios no es corrupto, Dios no es malo, la corrupción es el hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros tener este cuidado de saber que la justicia de Dios es perfecta y que nunca vamos nosotros a poder desviarnos. El momento que nosotros nos desviamos, si queremos estar bien con Dios, es arrepentirnos y decir, Dios, perdona, yo sé que tú estabas correcto, ¿verdad? Sí, vemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, por lo que hiciste no vas a entrar en la tierra prometida. Y Moisés entendió que era la justicia. Si él lo peleó. hubiera agarrado su camino, hubiera dicho, bueno, yo no voy a cruzar. Él entendió. Y muchos hombres de Dios entendieron la justicia de Dios, ¿verdad? Muchos hombres entendieron lo que Dios deseaba para ellos. Una de las cuestiones, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Y muchos se preguntan, ¿qué pasó con Salomón? ¿Verdad? Si ustedes tuvieran que tomar la decisión o la conclusión de lo que pasó con Salomón, ¿qué dirían? La arregló. La arruinó. No, yo creo que ahí aplicas teología, porque se cree, en la Biblia se cree que cuando ya Dios le había dicho que le iba a dar todo, se cree que él venía y había hecho unos altares. ¿Cómo te voy a decir? Altares de otros dioses. Pero Dios le prometió a él que le iba a dar la sabiduría. Él se lo dio independientemente que Salomón iba a fracasar. O sea, lo que Dios te da, no te lo quita. Ahí es donde vamos a aplicar el que Él te da algo, es la línea permanente. ¿Verdad? Si alguien te dio algo como tú, que vas a ser pastor, Él te lo va a dar. No importa lo que vaya a pasar, te lo va a dar. Porque es su palabra perfecta de Él. Y eso lo vi cuando Salomón, porque yo me quedé impresionado, porque decía que, o sea, ya Dios le había dado, dicho. Pero se cree que a los 17 años él ya estaba haciendo estatuas corruptas, pero Dios le prometió eso, y Dios no decir, porque veo que vas a hacer esto, te lo voy a quitar, no, se lo dio. Pensemos, Dice que no iba a poder. pensemos en esta. Ahí también está como Dios lo que promete, y se lo prometió al padre de Salomón, a David. Sí, Entonces se lo confirmó. sí. Entonces él escribió, como su palabra dice, que él es hombre para que mienta, le deja de hombre para que te arrepientes. Entonces él le prometió a David y le confirmó
reinado de David. Y veamos en esto, para responder eso, ¿verdad? Porque la respuesta no la vamos a encontrar así de clara, como decir sí o no, ¿verdad? Pero pensemos en esto, porque esta es la justicia de Dios y este es un punto difícil para un cristiano aceptar. Porque al fin, en sus últimos días, ¿qué hizo Salomón? Pecó. Pecó. Pecó en la forma que Dios le dijo, no peques. En hacer altares a otros dioses, adorar a otros dioses. Entonces ahora pensemos, uno diría, pensamos todo eso y decimos, bueno, entonces quiere decir que él se apartó, que él pues se perdió. Muchos llegaron a ese punto, pero pensemos en esto. ¿Qué es lo que le dio la oportunidad Dios a Salomón hacer que nadie más pudo hacer? De lo que hay de hacer el templo. El templo de Dios. Ahora, pensemos en esto. Antes de Salomón, ¿cómo es que se conducía la adoración de Dios en un templo? Bueno, la adoración de Dios. ¿Cómo se conducía? En el tabernáculo, ¿verdad? Era moviente. Por ejemplo, ¿por qué se hablaba de que David no podía tocar el arca? Porque iba moviéndose en todo momento, ¿verdad? Y David nunca se le dio el privilegio de levantar un templo. ¿Por qué se le dio a Salomón? Porque uno dirá, entonces, ¿Dios cambió de mente? Uno dice, ¿será que Dios desvió? ¿Por qué es que Dios le va a dar la oportunidad a este hombre, si era pecador, de hacer lo más santo para Dios? El templo de Dios. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces aquí donde viene un dilema, ¿verdad? Cristiano. Si nosotros vamos a decir, Dios, bueno, Salomón se corrompió, Salomón se perdió, entonces estamos nosotros ignorando la justicia de Dios. Porque para Dios, Salomón era suficiente bueno para construir el templo. David no fue suficiente bueno para construir el templo. Entonces, ¿pueden caber las dos ideas de que se perdió y que también era suficiente santo para construir el templo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a nosotros no nos gusta oír que Salomón hizo tantas cosas malas al fin y todavía fuera salvo. Porque pensamos, bueno, pecó, no se arrepintió. Nosotros no sabemos esto. Lo único que sabemos es que Dios le dio esta responsabilidad. Haz el templo. Y si él era suficiente apto para hacer esto, era suficiente apto para la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué es un dilema? Porque nosotros como cristianos queremos pensar muchas cosas. Pero aquí viene la justicia de Dios. Si yo creo que la justicia de Dios es perfecta, no importa si Salomón pecó y todavía él fue escogido, porque fue la justicia de Dios. Ahora, que nosotros estemos conformes, tal vez no, porque hoy nosotros decimos, bueno, pecó, está pecando, pero es que tenemos que pensar, la justicia de Dios es Los perfecta. pensamientos de Dios son... Sí, entonces ahí es donde nosotros, mire, a veces nosotros nos podemos quebrar la cabeza, y esto es conocer la palabra de Dios, es hablar estas cosas, y por eso en esta escuela de líderes queremos hablar ciertas cosas que no van a ser fáciles, porque esta pregunta, si yo se la pongo a una persona que apenas ha aceptado a Cristo, va a decir, bueno, entonces yo puedo pecar, pero no es así. No lo entiendo, mejor me voy. Sí, y eso es ahí donde llega mucho, bueno, entonces yo puedo pecar. No. Salomón, su vida, lo que Dios quiso hacer con Salomón, es Salomón, usted es otra persona. Dios nos ha llamado a algo muy diferente. Dios a nosotros nos ha llamado ¿a qué? Como decía ahí, a buscar la perfección, a terminar nuestra tarea de ser santos. A nosotros nos ha llamado a construir un templo de Dios. No tenemos este nivel de escogidos, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Porque sí, yo he tenido preguntas de ellos. ¿Y cómo dicen que ya son santos? No, estamos en el camino y estamos tratando, pero no somos santos. Nadie es santo. Y pues sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos santos, pero no. Y es que entender la definición, ¿verdad? En realidad no somos, o sea, perfectos, santos no somos, ahorita. Depende de la definición, porque santos puede ser definido como apartado
Apartado. Entonces, en ese sentido, somos apartados. Escogido, Somos santos. sí, Sí. pero santos, yo digo. Bueno, es que aquí es donde viene algo. Así como la fe no tiene niveles, la fe es creer o no creer. Santidad tiene niveles, ¿verdad? Porque pensemos en Dios. ¿Dios en qué punto está? Está en la cima, santísimo, ¿verdad? Pensemos en el tabernáculo, ¿verdad? Aquellos que conocen el tabernáculo empezado, no voy a pintar, pero solo imagínense. Aquí está la entrada, ¿verdad? En la entrada, ¿qué había? El patio, El patio. ¿Y qué existía en el patio? solamente para que el pueblo llegara hasta ahí. No, había algo importante. Del- Estaba el altar. Ahí donde hicieron los sacrificios. En el patio estaba el altar. Ahí el sacrificio nunca entraba al lugar. donde estaba. Entonces, bueno, estaba el patio, estaba el tabernáculo, estaba la entrada y ahí estaba el altar. Entonces estaba la entrada, el lugar santo. Primero santo. Era una porción así, el lugar santo. Este lugar santo es donde podían los sacerdotes ir y buscar de Dios. Pero después de eso es lo que leímos nosotros, estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo estaba Dios y el sumo sacerdote que estaba apto para estar ahí. Y una vez al año. Y una vez al año, y cuando él escogía, ¿verdad? Entonces solo piensen en eso, Dios está santísimo, hay lugar santo, donde hay muchos, que aquí pueden entrar, ¿quiénes? Sacerdotes. Si usted era la tribu de Leví, usted podía estar aquí. Ahora, ¿y qué podía hacer ahí? Usted podía adorar a Dios solamente. Fuera de este lugar, ¿qué se hacía? Venían las tribus y ellos daban sus sacrificios. Ahora, en todo lugar ellos estaban queriendo ser santos. Porque para ir a dar un sacrificio no era venir solamente no, venía uno consagrado, venía uno con todo, venía a dar lo mejor. Y aquí usted daba su santidad. Pero el que llegaba aquí, nunca podía llegar aquí. Entonces, ¿somos santos? Sí. Somos santos aquí. Sepamos, somos santos aquí. Para llegar al lugar santo, ahora tenemos que ser llamados de Dios. Y tenemos que caminar en el camino de Dios. Y lo bonito de ser un cristiano y tener a Cristo es que uno dice, nunca llegaré al lugar santísimo. Puedo llegar aquí porque Cristo me ha lavado con la sangre de Él. En Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿somos santos? Sí. ¿Somos santos como Dios? No. Pero hay niveles. Entonces, hay definiciones, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que vamos a hablar. Les quiero decir, cuando tengan una pregunta, si la ven, si la quieren hacer, la hagan. Si no les doy la respuesta inmediatamente, la vamos a dársela correctamente. Anote, si tiene una pregunta más adelante, anótela y tráigala. La próxima semana muchos se van a poner nerviosos. No se pongan nerviosos. Hay examen. Usted dirá, bueno, ¿por qué nos va a dar examen? ¿Por qué nos va a hacer pasar? ¿Cuántos han estado llenando sus respuestas aquí? Porque les voy a decir esto, ustedes pueden utilizar su libro y las preguntas van a ser las mismas. Pero si usted no las ha respondido, no las va a hacer. Entonces, lo que les voy a decir es esto. Vayan y esta va a ser su tarea. Vayan y llenenlas. No son difíciles, están en sus libros. Y la única razón del examen, yo a nadie le voy a poner un grado y lo voy a anotar. No es para que ustedes sepan, estoy reteniendo lo que se está enseñando. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, la próxima semana vamos a tener un examen. Solo va a ser 10 minutos, solo va a ser unas cuantas preguntas. Entonces, y es de responderlas. Pero ¿cuáles van a ser? Estas mismas. Así que vaya, si usted no lo ha llenado, vaya, búsquelo. Mire, si usted quiere saber, escriba un ejemplo de la Trinidad del Nuevo Testamento. ¿Qué debe de hacer? Bueno, la Trinidad en acción, y la vemos aquí en 1 Corintios 2:9 al 16. Puede poner el mismo ejemplo. Entonces, es fácil, pero uno tiene que llenarlo, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la próxima semana y también vamos a empezar con el próximo tema. ¿Preguntas? El que no la llena, que no vaya. No, tampoco. No es tan serio. Va a fallar dos veces. No es tan serio, no se preocupe. Como le decía el hermano, ¿quién me preguntó?
Hermano Ángel, no. Alguien me preguntó, sí, mi hermano Ángel. Los videos, las clases, esta clase van a estar todas excepto la primera. La primera se grabó pero sin audio, entonces no funciona. Las demás van a estar en YouTube. Para los que sepan, tienen que ir a YouTube, ¿verdad? No tengo la pantalla, pero en YouTube usted va a ir al sitio de Casa de Dios y no va a verlo en los videos home, sino que tiene que ir a uno que dice playlist. Y en playlist va a haber, ahorita hay uno que dice Mi Casa de Dios, van a haber dos más. Uno que dice Escuela de Líderes y otro que dice Discipulado. Cuando toca ahí va a haber los videos. No van a estar promocionados como los de en vivo, pero ahí van a estar y solamente en YouTube. Así que ahí van a estar las clases, como dije aquí, todas excepto la primera van a estar. Esa primera no funcionó. Las de ellos van a estar todas. Así que si quieren compartirlo con alguien, también lo pueden compartir. Ahí va a estar disponible para eso. Así que, pero para hacer este examen no tiene que oír todas las clases, tampoco. Solamente vaya a leer su libro, responda las preguntas y así de fácil. ¿Ok? Y como les dije, si ustedes anotan preguntas, anótenlas, tráiganlas. Lo que queremos de esta clase, hermanos, es que no solamente leamos y completemos este material, sino que salgamos de este lugar con un conocimiento de Dios profundo, ¿verdad? Son avanzadas no en el nivel que vamos a estudiar, sino en lo que vamos a conocer. Vamos a hacer preguntas difíciles, vamos a tocar temas difíciles, pero con el propósito de que nosotros aprendamos y crezcamos. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar. Vamos a recoger ofrenda, no sé si tenemos y si no, la vamos a poner aquí en el altar o aquí en la primera banca. Ahí está. Chiquita. La fe es grande, pero lo siguiente se hace. La pueden apoyar así. Ajá, qué chiquito. Como le dije, la próxima semana el examen va a ser, les diría que lo voy a hacer al principio y al final, pero quiero que lleguen todos, así que no les voy a decir cuándo va a ser, pero va a haber examen. O sea, allí va a poder ver usted, darse cuenta de los talentos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si estamos dando la clase bien y todo eso. 5, 3, ¿no? O sea, y allí no va a poner este es malo, no, si un talento de Dios pues todo lo que puede. Pero va a ser un examen aparte del cuestionario, ¿eh? Yeah. Yo le voy a dar un... But the exam is not answering the question. No, that's on your own, but it's going to be based off of that. Va a ser basado en esas preguntas, sí. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios sea el que esté con nosotros, que nos bendiga y que Él nos lleve con bien. Amén. Yo pedí perdón que Sí, no hay problema. la muchacha Ana Iglesia, la que está viniendo, me pidió que oráramos por ella porque está teniendo problemas con un muchacho que vive. Ok. Y me dijo, me pido que me ayuden porque yo también no puedo. Sí, no, por supuesto. Vamos a orar por ella. Amén. Vamos a orar. Ana Iglesias, amén. Vamos a orar por ella. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias porque tú nos has ayudado, nos bendices, Señor, en formas tan hermosas. Y en este momento ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, pidiendo que tú seas el que estés con nosotros, que nos ayudes a entender más y más de ti, Señor, que podamos conocerte a un nivel, Señor, en el cual nosotros sepamos quién eres tú. Sepamos qué tan santo eres, qué tan bueno es tu justicia y qué tan bueno eres tú, Padre. Pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas en todo momento. Así también en este momento queremos orar por Ana Iglesias, Señor, que tú seas el que le ayudes en su familia, Señor, en su hogar, que tú seas el que le ayudes a que ella pueda, Señor, tomar toda decisión correcta, a que el compañero con el cual ella está, Señor, que tú también le ayudes para que ellos puedan tener paz en ese hogar y que tú puedas entrar y puedas llegar a cada corazón y ayudarles a que ellos vivan una vida feliz en ti, Padre. Pedimos por ellos y pedimos que los cuides grandemente, Señor. Te damos gracias por este día que nos has dado. Úsanos, llénanos de todo lo que tú tienes para nosotros. Pedimos todo esto sabiendo que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, y esperamos verlos el viernes. Marcation.